mire cómo empieza este capítulo. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. Verso 13, vea. Que te conozcan a ti. Y dice, el único y verdadero Dios. Y que Jesucristo es a quien tú has enviado. Ese es el deseo de Jesús para con sus discípulos. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Padre, esta mañana te damos gracias por tu palabra leída. Te pedimos, Señor, que nos des luz para entender e interpretar, oh Dios, de acuerdo a tu voluntad, por medio de tu Espíritu Santo, lo que tú quieres hablarnos, Señor, esta mañana a cada uno de nosotros. Entendiendo que tu palabra declara y dice que no volverá a ti vacía sin antes haber cumplido el propósito por el cual tú la enviaste. Por eso esta mañana te pedimos, Señor, que nos des una palabra clara, práctica, entendible, pero también aplicable a nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús te lo pedimos, no sin antes, Señor, declarar que este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Y todo aquello que no opera de acuerdo a tu voluntad, Padre, le atamos de pies y manos y le enviamos al abismo y declaramos este lugar libre para gloria y alabanza de tu nombre, pero también para bendición de tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos y el pueblo dice amén. Puede tomar su asiento, mi hermano. Quiero hablar acerca del poder de la oración intercesora. Como veíamos en este pasaje, Jesús está hablando con sus discípulos. Y si usted le presta atención, es maravilloso pensar cómo Jesús introduce en este versículo cuando dice que la hora hay después de estas cosas. El versículo 1 empieza diciendo: Jesús habló, dice, estas cosas. ¿Qué cosas fueron las que habló Jesús? Es lo primero que yo me pregunto cuando leo este pasaje. Y es que en el capítulo 17 del libro de Juan, nosotros encontramos riquezas espirituales. Se dice que si alguien nunca ha leído la Biblia y lee el capítulo 17 del libro de Juan, será grandemente enriquecido. Porque este capítulo 17 del libro de Juan se convierte en la piedra angular de todo el relato contemplado desde el capítulo 12 de este mismo libro, y así sucesivamente hasta llegar al momento de la crucifixión y resurrección de Cristo. Es aquí donde nosotros podemos entender algo relacionado a la vida de oración de Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque seguramente para nadie, para ningún cristiano es desconocido que Jesús oraba. Y lo hemos visto en los 4 evangelios, el relato de que Jesús se apartaba muy temprano a orar. Pero no encontramos ningún dato específico que Jesús oraba, lo que él oraba, cuánto tiempo oraba. Sin embargo, en este capítulo 17 del libro de Juan es donde encontramos con suficiente detalle una oración prolongada, detallada y específica de Jesús. Por eso, cuando nosotros vemos cómo empieza este primer versículo del capítulo 17, dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique a ti. ¿Qué cosas? Dice, estas cosas habló Jesús. ¿Qué cosas? Es la primera pregunta que yo debo de hacerme. ¿De qué cosas está hablando Jesús? Está hablando, como le digo, del relato del capítulo 12 en adelante del libro de Juan. Y déjeme darle un relato así breve de qué Jesús enfatiza en cada uno de estos capítulos para entender eso de qué cosas. En el capítulo 12 del capítulo de este libro de Juan, Jesús anuncia su muerte a sus discípulos. También el relato de la entrada triunfal a Jerusalén, y que Jesús también fue ungido en Betania. 3
relatos que tienen que ver con su muerte. Anunció su muerte. Cuando Jesús es ungido en Betania, Jesús mismo lo dijo: ustedes no han entendido lo que esta mujer está haciendo. Ustedes critican porque ha derramado este frasco de perfume carísimo, pero no han entendido que ella me está preparando para la sepultura. Jesús está hablando de la muerte. Entonces, para los discípulos esto era sumamente difícil, que Jesús les estuviera hablando de la muerte, de que Él sería, hablemoslo humanamente, vencido. ¿Por qué? Porque ellos habían visto a un Jesús poderoso, hacedor de maravillas, pero que Jesús les hable de la muerte. Usted póngase a pensar por un momento, ¿cómo se sentiría usted que ese ser querido, con el cual usted comparte tanto, con el cual usted tiene tanta afinidad, con el cual usted ha caminado, ha compartido, sea en un centro laboral, o de alguna forma u otra por los últimos años, y que de pronto le diga: fíjate que me siento mal y yo siento que quizás me voy a morir? ¿Cómo se sentiría usted? Así se sintieron los discípulos, que de pronto Jesús les dice que Él moriría. Ahora, pero en el capítulo 13, Jesús enseña sobre el servicio, sobre la humildad, pero también habló acerca de la traición de Judas y acerca de la negación de Pedro. En el capítulo 12 Jesús habla de la muerte. En el capítulo 13 Jesús como que da un paso adelante y habla de la traición, habla del engaño. ¿Qué te quiero decir? Es que en la vida todos vamos a pasar por momentos de dolor incomprensible, momentos que nosotros nunca quisiéramos que llegaran, momentos de los cuales nosotros no nos sentimos ni siquiera cómodos hablar de ello. ¿O hablar de la muerte es algo que nos sentimos cómodos? ¿Verdad que no? Sabemos que un día va a llegar. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero no nos sentimos cómodos hablar de esos temas. Pero Jesús le habla a sus discípulos para concientizarlos y diciéndolo: yo no quiero que ustedes ignoren lo que eventualmente o potencialmente dentro de un tiempo cercano va a suceder. Pero en el siguiente capítulo les habla acerca del engaño, acerca de la traición, acerca de la deslealtad. Es que mientras usted y yo vivamos acá en esta tierra, créame, alguien lo va a decepcionar. Alguien en quien usted confió y creyó tanto, de pronto se desilusionará porque no es la persona que usted conoció, no es la persona en quien usted confió. Sus actitudes, sus acciones parece que no tienen nada que ver con esa persona que usted conoció y en quien usted confió. Y es lo que Jesús le está diciendo acerca de la traición de Judas y acerca de la negación de Pedro. En el capítulo 14 Jesús le dice a sus discípulos que Él es el camino, que solo a través de Él es el camino, Él es la verdad y la vida eterna. Pero también en este capítulo es cuando les habla acerca de la promesa del Espíritu Santo. Pero una de las cosas con las cuales este capítulo también termina, a mí me gusta mucho, porque Jesús les habla acerca de la confianza. Mire, Jesús empieza hablando de la muerte, algo doloroso, algo trágico, algo incómodo. Jesús profundiza y un paso más adelante habla de algo, de una vida práctica, de personas a las cuales tú confías tanto que te van a decepcionar. Pero ahora Jesús viene y dice: no quiero que se queden pensando en eso solamente. Yo quiero que ustedes sepan que no todo está perdido, que después de la tormenta viene la calma. Yo quiero que ustedes sepan que después de esos momentos agónicos también encontraremos un motivo, una razón por qué continuar adelante. Y es ahí cuando empieza a hablarles de la confianza, de la obra del Espíritu Santo, cómo éste les ayudaría. Y en el capítulo 15 Jesús le dice a sus discípulos: es cierto, la realidad de la vida, muchachos, es tal cual es. Y les habló acerca de la vid verdadera, pero también les habló acerca de las aflicciones de este mundo. Le pregunto a usted que está acá esta mañana, cuando usted ve el panorama actual de nuestra sociedad, cuando usted ve el estado de nuestro mundo, ¿hay más razones por qué estar optimistas o en realidad hay más motivos para preocuparnos? Es que esa es la realidad. Pero Jesús les está diciendo, Jesús no oculta nada. Eso es lo que a mí me maravilla de Jesús.
Jesús nos da un mensaje prometedor, claro, pero también nos dice la verdad con la cual nos encontraríamos en dado momento. Por eso en este capítulo 15 Jesús también les habla acerca de las aflicciones de este mundo. Pero el capítulo que a mí más me gusta de todo este escenario es el capítulo 16, porque en el capítulo 16 Jesús les habla acerca de la obra del Espíritu Santo en sus vidas. 2. Jesús les habla de cómo convertir la tristeza en gozo. Jesús les habla de que Él ya venció al mundo. En otras palabras, muchachos, tengan que pasar lo que tengan que pasar, sépanse que yo ya vencí al mundo. Sépanse que hay victoria. Sépanse que todo va a estar bien. Sépanse que ustedes tendrán la capacidad de convertir esos malos momentos en buenos momentos, la tristeza en alegría y el llanto en un motivo por qué celebrar. Eso es lo que ustedes también van a experimentar. Jesús los saca de un escenario donde ellos estaban preocupados por todo lo que les había dicho, y ahora les dice que no todo está perdido. Yo ya vencí al mundo. Ustedes van a poder convertir la tristeza en gozo, y también ustedes van a experimentar el poder sobrenatural del Espíritu Santo en sus vidas, y Él los va a empoderar, Él los va a ayudar, Él los va a guiar, y Él estará con ustedes permanentemente. Aun cuando yo me voy a ir, ustedes no quedarán solos. La esperanza y la fe de los discípulos es fortalecida. Esto sucede en el capítulo 16 del libro de Juan, y es allí cuando entramos a este capítulo 17. Para este momento Jesús está en el aposento alto con sus discípulos. Es justo cuando han celebrado la Santa Cena. Es justo después de que Jesús ha lavado los pies de sus discípulos. Y después de que todo esto termina, seguramente ya es muy tarde por la noche o temprano de la madrugada del día viernes, y Jesús, préstele atención al verso, como dice: estas cosas habló Jesús. ¿Y qué más dice el texto? Versículo 1. Y levantándose. O sea, después de que hubo dado todo este relato, Jesús se levantó y se encaminó al Getsemaní, donde Jesús oró y eventualmente o posteriormente fue arrestado. Pero Jesús dice, después de estas cosas, Jesús se levantó y dijo: Padre, ¿qué dijo Jesús? La hora ha llegado. Si usted recordará, en el ministerio de Jesús hubieron otros eventos cuando la gente trató de agarrarlo para convertirlo a él en rey. ¿Recuerda esa historia? Hubieron otros momentos cuando la gente trató incluso de tomarlo, arrestarlo para matarlo. Y en ambas ocasiones Jesús dijo lo siguiente: mi hora no ha llegado. Lee el capítulo 2 del libro de Juan. Cuando se acaba el vino, Jesús está en las bodas allá en Caná de Galilea, y María le dijo: Jesús, se acabó el vino. ¿Y qué contestó Jesús? ¿Y yo qué tengo que ver en esto? Y luego agrega y dice: mi hora no ha llegado. Pero ¿qué está diciendo Jesús en este caso, en este versículo? ¿Qué dice el versículo 1 del capítulo 17 de Juan? Mi hora entonces Jesús está hablando algo diferente acá. Dice: mi hora ha llegado. O sea, pero ¿a qué hora se está refiriendo Jesús cuando dice mi hora ha llegado? La hora donde el Redentor del mundo sería entregaría su vida en rescate de la humanidad. La hora donde el pecado y la muerte serían abolidos. La hora donde Satanás es vencido en la cruz del Calvario. La hora donde la redención de Dios se manifestará en su totalidad. La hora donde todos los pecados pasados, presentes y futuros son perdonados por el poder de la sangre de Cristo. La hora cuando Jesús cambiaría la historia del mundo en un antes y un después. La hora en la cual la humanidad podría tener esperanza y celebrar en medio de cualquier adversidad que sus mejores días están por venir. La hora en la cual el hombre podrá tener certeza de salvación y vida eterna. La hora donde el hombre puede saber que en Cristo hay esperanza. La hora donde el hombre puede saber que en Cristo hay restauración. La hora donde la humanidad puede saber que solo en Cristo y solo en Él hay esperanza de vida eterna.
A eso se está refiriendo Jesús. La hora donde ya no hay necesidad de hacer sacrificio. La hora donde los rudimentos quedó atrás. La hora donde una relación personal con Dios el hombre la puede hacer sin intermediario alguno y ser testigo del poder sobrenatural de Dios. La hora donde el Espíritu Santo habitaría en la vida de cada creyente. La hora donde en medio de un mundo de oscuridad la luz de Cristo brillará en la vida de todos aquellos que le creen. La hora donde yo puedo levantar mi mirada al cielo y saber que en medio de cualquier turbulencia el Señor ha prometido estar conmigo y me levantará aun cuando esté caído. La hora donde yo puedo saber que mis mejores días están por venir, aun cuando el mundo vea caos, aun cuando el mundo vea desesperanza. En Cristo hay un motivo y una razón por qué estar alegre. A eso se está refiriendo Jesús. Mi hora ha llegado. Y luego Jesús sigue y dice en este versículo: glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Aquí nosotros vemos algo realmente maravilloso. Cuán importante es orar y pedir conforme a la voluntad de Dios. Aquí nosotros vemos cómo Jesús se toma el tiempo para orar por sus discípulos, no sin antes haberle dado una instrucción. ¿A dónde quiero llevarlo? Que Jesús no oró primero antes de decirles los motivos por los cuales teníamos que orar. Una de las causas principales por las cuales la gran cantidad o gran parte de la cristiandad no ora es porque no entiende cómo orar o por qué orar. Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, se tomó el tiempo para explicarles los motivos y las razones antes de orar. Y después de que lo hubo explicado, oró y intercedió, porque la oración del capítulo 17 de Juan es una oración intercesora. Por eso usted y yo tenemos que saber que nuestras oraciones tienen que ser algo más que pedirle al Señor que supla nuestras necesidades. Su palabra dice que Él ya conoce nuestras necesidades y las suplirá conforme su riqueza en gloria. Hay un pasaje, no sé si me equivoco en la cita, creo que es Isaías 65:14, donde el Señor dice a través de la palabra que antes que nosotros abramos nuestros labios, Él ya hubiera enviado la respuesta. El Señor está hablando acerca de cuán importante es orar, pero cuál es la confianza que nosotros debemos de tener en el Señor al momento de orar. Que si nosotros creemos en Dios y confiamos, el Señor dice: antes que clamen, responderé yo. ¿No se le hace maravilloso e interesante esto? Antes que clamen, el Señor no dice que no debemos de clamar. El Señor dice en Jeremías: clama a mí, yo te responderé. Pero también me dice: antes que clamen, yo te responderé. ¿Y qué más dice el versículo? Mientras aún hablan, dice: yo ya me habré encargado del asunto. Esa es la esperanza que nosotros tenemos que tener cuando nos vamos a postrar de rodillas delante del Señor. Que antes que yo hable, el Señor ya me está escuchando, ya está esperando esa cita, y seguro estoy que vamos a ver su mano obrar. Por eso Jesús se toma el tiempo para orar con tanta profundidad, con tanto detalle en este capítulo 17. Y luego le dice, permíteme, Señor, que como tú me has glorificado a mí, yo te glorifique a ti. Mire lo poderoso de la oración acá. Jesús lo que quiere es glorificar al Padre. Cuando nosotros al momento de orar lo que más deseamos es bendecir su nombre, glorificar su nombre, expresarle cuán agradecidos estamos por estar en pie, por tener vida, independientemente del día que hayas tenido. Puede que sea un día muy complicado, un día que quizás las cosas sean incomprensibles, pero Dios no deja de ser Dios, y si Dios sigue siendo Dios, tu realidad puede cambiar. Por eso es que debemos de orar bajo esta convicción, donde nosotros, al igual que Jesús, le decimos: Señor, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Es todo. Mire, si Jesús le está pidiendo algo al Padre, pero ¿es para qué? Para glorificarlo a Él. Le pregunto, todo lo que nosotros le pedimos a Jesús, ¿para qué es? ¿Es para que Él sea glorificado? ¿O es para suplir nuestras necesidades? ¿O es para resolver nuestros asuntos?
Es allí donde está el detalle, como dijo el amigo aquel. Jesús nos enseña en la oración que Él está pidiendo algo al Padre, pero no para Él, sino para poderle glorificar. Entonces, cuando nosotros entendemos este principio, por eso decía, esta enseñanza es maravillosa en relación a cómo nosotros debemos de orar, el poder de la oración, y entonces nos motivaremos más a orar. Entonces le dice: yo quiero glorificarte a ti. Y el versículo 2 dice: como le has dado potestad sobre toda carne, para que de vida eterna todo lo que me diste. Ahora pensamos, vea, en un Jesús victorioso. Dice: me has dado potestad sobre toda carne. O sea, me diste dominio, me diste autoridad. Y quiero darle una buena noticia a mi hermano que está acá y usted que nos escucha el día de hoy. Jesús, antes de partir, en el capítulo 28 del libro de Mateo, después de todo este escenario, ahora se dirige nuevamente a los discípulos y les dice: recuerden que a mí toda potestad se me fue dada en el cielo y también en la tierra, y ahora se las doy a ustedes. Jesús está viendo una iglesia victoriosa, una iglesia que no debe de intimidarse por nada, una iglesia que va a experimentar el mismo poder que operó en Jesús. Como dice el apóstol Pablo, es el poder que opera en la iglesia, pero la iglesia necesita salir de ese estado anímico o espiritual en el cual ha estado y saber que con Cristo somos más que vencedores, saber que con Cristo hay respuesta en nuestras oraciones, saber que en la oración podemos nosotros trastornar los aires y confundir al enemigo y ver la mano de Dios obrar a nuestro favor. En la oración vas a ver cómo el corazón de tus hijos se vuelven a los padres. En la oración vas a ver cómo surge la restauración. En la oración vas a ver cómo hay sanidades y milagros. En la oración vas a experimentar cosas que no se experimentan en la alabanza, que no se experimentan en otro lugar, porque orar es hablar con Dios, y cuando hablas con Dios, Dios habla contigo, y cuando Dios habla contigo, Dios direcciona, Dios empodera, Dios capacita y Dios da victoria. ¿Alguien puede creer eso conmigo esta mañana? Oh, aleluya. Pensemos en el Jesús victorioso, en el cual su palabra dice: me ha dado potestad sobre toda carne. En el Jesús vencedor, en el Jesús que con el poder de su palabra hace que cosas sucedan. En un Jesús que domina sobre todo, como dice Filipenses capítulo 2, que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Por eso hablar de Jesús es hablar del vencedor, del todopoderoso, del que un día regresará y ya no vendrá humillado, ya no vendrá como servidor, ahora vendrá como príncipe, como rey de reyes y señor de señores. Ahora vendrá con una inscripción en su hombro derecho que dice: rey de reyes y señor de señores, y con una vara de hierro a regir, a ordenar, a poner dominio y control. Ese Jesús la gente no lo conoce, pero la iglesia no tiene que preocuparse, porque vendremos con Él, dice la Biblia, a reinar. Por eso, iglesia, prepárate, porque Cristo viene por una iglesia. Hay un acto, hay un hecho eminente que es el rapto de la iglesia, y la iglesia no puede ignorar esta verdad. Cuando oramos y hablamos con Dios, recibimos instrucción, dije, ¿verdad? Y una de las instrucciones que Dios quiere dar a la iglesia es que no podemos estar distraídos, porque Cristo está a las puertas. Cristo está a las puertas. Yo sé que este es un mensaje que puede sonar muy repetitivo, y no importa cuán repetitivo sea, lo que sí sé que es una verdad, porque si Dios lo dice, eso sucederá. Y sucederá tal cual el Señor lo dice, cuando muchos no lo estén esperando. Y será tan repentino que será un abrir y cerrar de ojos, y que a muchos los tomará por sorpresa. Pero la iglesia del Señor, dice la Biblia, que este acto no le debe tomar por sorpresa, porque dice: a todos aquellos que esperan y aman su venida. Pregunto, ¿cuántos esperan y aman la venida de Cristo? Por eso, iglesia, todo lo que sucede en la actualidad no debe de robarnos la paz, porque Cristo ha prometido venir por nosotros y llevarnos en victoria. Jesús, el vencedor, domina sobre todo. Jesús, el que venció a la misma muerte, es el que vendrá
Y por eso Jesús dice, el apóstol Pablo hablando de Jesús: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque seguramente los discípulos se entristecieron. El mundo pensó que en realidad Jesús había sido vencido. Satanás también creyó que le había vencido. Lo que Satanás no sabía es que al tercer día esa misma tumba sería testigo del poder sobrenatural de Dios. El Señor quiere resucitar áreas en tu vida y en mi vida, como resucitó y movió aquella piedra. Moverá obstáculos para que vivas una vida victoriosa. Ese es el Jesús victorioso, el que venció a la muerte misma. Pensemos en un Jesús misericordioso y compasivo. Y quiero terminar con esto, porque Jesús es misericordioso y compasivo. Y una de las escenas que a mí más me gusta para pensar en la misericordia de Jesús es cuando le traen a aquella mujer que la encontraron en el acto mismo del adulterio, del pecado. Todos los que la traían venían preparados para reaccionar, porque sabían que Jesús no podía fallar en el veredicto, y cada quien traía su piedra para lanzarla. Esa mujer sabía que ese día ella moriría, porque ella también conocía la ley, pero se encontró con un Jesús misericordioso. Se encontró con un Jesús compasivo, con aquel Jesús que no está con el látigo para ejercer juicio, sino para decirte: por ti también morí en la cruz del Calvario. Por aquel Jesús que le dice a la humanidad: no hay pecado tan grande que yo no haya pagado por él ya. Por eso en él encuentras un lugar. A usted que ha sido rechazado, señalado, a usted que se siente quizás inmerecedor de la gracia de Cristo, esta mañana queremos decirle: Él es un Jesús compasivo y misericordioso. Él murió por usted también. Por eso, a través de la oración, nosotros nos pareceremos más a Él y seremos más empáticos, más compasivos, y juzgaremos menos. Por eso la iglesia necesita orar más. ¿Y sabes qué más? Conoceremos al Jesús glorificado. Por eso el Señor está diciéndole: glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y luego agrega Jesús el versículo 2: y puesto sobre nuestros pies, vamos a orar esta mañana. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a lo que me diste. Jesús está diciendo que Él es el único que salva, el único que perdona pecados y el único que nos puede dar vida eterna. Usted y yo debemos de saber que fuera de Cristo no hay esperanza de salvación y vida eterna. Y a través de Jesucristo tenemos redención de pecados, sin importar cuál haya sido nuestro pasado. Recuerde, Jesús anunció que la gente que más cerca de Él estuvo fue capaz de engañarla y de traicionarla. Como una enseñanza para una vida práctica, que nada debe de sorprendernos. Por eso Él se tomó el tiempo para enseñar estas cosas, para dejarles saber de que hay momentos que no quisiéramos que vayan a suceder, pero igual van a suceder. Por eso los preparó para la muerte. Pero también les habló acerca de la esperanza. También les habló acerca de que sí es posible que en medio de la tristeza podemos recuperar el gozo. Por eso usted tiene que saber que si lo tienes a Él, lo tienes todo. Pero ¿cómo experimentar ese poder? ¿Cómo experimentar a ese Jesús? Solo a través de una relación personal. ¿Cómo se logra esto? Todo empieza con una oración. Por eso yo quiero invitarles que vengamos al altar esta mañana. Y vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor: si mi relación no ha sido, Señor, la mejor, tú me conoces, pero tú sabes que yo quiero mejorar mi relación contigo. Yo quiero cambiar esta realidad.